Aleluya. ¿Cómo están, queridos? Bendiciones, un abrazo grande en este día, lunes. Vamos a compartir una palabra. Es tremendo cómo nuestro Señor Jesucristo nos va impresionando y nos va ayudando según nuestras necesidades, es verdad. Cada uno de nosotros, nuestra familia, la gente de la fe, muchas veces estamos en medio de la necesidad, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, y el Señor, Dios nuestro, viene como un Dios de provisión y trae los recursos que son necesarios para nuestra vida cotidiana, para nuestra vida normal, para nuestra vida común y corriente. Y es una bendición el poder tener ese Dios que nos bendice, ese Dios que nos prospera, ese Dios que nos ayuda. Amén. Así que hoy quiero compartir una palabra que está en el Evangelio de Juan, muy linda, y que nos habla cómo es el carácter de Dios a través de Jesucristo en cuanto a la provisión. Jesús se aparece a algunos de sus discípulos y cuando se les aparece, Jesús se aparece y les dice lo siguiente: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron no. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y que le respondieron los discípulos no. Pero ellos no se habían dado cuenta que Jesús era el que le estaba pidiendo de comer. No habían percibido que era Jesús el que les estaba hablando. Y la verdad es que ellos no tenían, porque habían estado pescando y no habían pescado nada. Entonces, interesante eso. Muchas veces en nuestra vida hay situaciones donde personas, donde gente nos puede pedir algo, nos puede pedir de comer. Y puede ser que nosotros no nos demos cuenta, pero detrás de esa persona está Jesús. Y fíjese que una cosa diferente es cuando te piden plata y te dicen, me da plata, necesito dinero. Pero otra cosa diferente es cuando la gente pide de comer. Hay que fijarse en ese detalle. Y sabe usted que es tremendo porque dice que le pidió Jesús a los discípulos de comer. Los discípulos no se dieron cuenta que era Jesús que estaba ahí. Y luego Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y dice que en ese momento todavía no se daban cuenta de que era Jesús. Pero seguramente lo hicieron por hacerlo, para decir, vamos a hacerle caso a este caballero o a este viejito o a esta persona para que nos deje tranquilo. Y echaron la red al lado derecho y dice que se llenó de peces la red. Y lo interesante de todo esto es que todavía no lo habían reconocido. Y hay uno de sus discípulos que lo reconoce y le dice a Pedro, mira, es el maestro. Y cuando lo reconocen, luego cuando salen de la barca, es interesante porque el que les pide de comer es Jesús. Ellos no lo habían conocido, le dicen, echa la red a la derecha y van a hallar. ¿Por qué? Porque Jesús sabe dónde está la provisión. Y aquí viene, esa es la enseñanza muy importante. Saber que cuando somos guiados por la palabra del Señor en cuanto a la provisión, en cuanto a dónde tenemos que ir a ver el trabajo, en cuanto al lugar que hay que trabajar, la posición, Dios te puede guiar en todo eso. Guió a estos pescadores al lugar donde tenían que echar la red. Hay guía divina para la gente en su trabajo. Tú puedes recibir dirección divina en tu trabajo. Estaba hablando con un hermano que me compartía, decía que por estos días había estado en su trabajo y mientras estaba tomando los elementos del trabajo viene un pensamiento y viene una voz que le dice, este trabajo no es el trabajo para ti, y le viene el deseo, el sentimiento de irse del trabajo, pero luego le comunican que lo van a despedir. ¿Qué significa esto? Que hay una dirección en cuanto al lugar y la posición y tu trabajo. No necesariamente lo que tú estás haciendo ahora es el trabajo que Dios quiere que tú realices. O no porque estés cesante ahora significa que Dios no te va a dar una respuesta para un trabajo. Hay dirección divina para el trabajo. ¿Para qué? Para suplir las necesidades. ¿Cuál era la necesidad que tenía Jesús en ese momento? De comer. ¿Cuál es la necesidad básica para una familia? El dar alimento a los hijos. Entonces Dios trae la provisión divina, la dirección, la palabra correcta. Y es tremendo todo esto porque cuando
Jesús te pide a ti, no es que Él quiere quitarte, Él quiere darte. Entonces la primera pedida es, dame de comer, no tengo ya, echa a la derecha. Sacan lleno de peces. Y sabe usted lo tremendo de todo esto, que cuando ellos vienen hacia afuera, dice que traían la red llena de peces, pero ya Jesús estaba sirviendo un pez a las brasas y tenía en ellas pan. Entonces, el que estaba pidiendo de comer, ahora le estaba dando de comer a los discípulos que venían con los peces. Entonces, muchas veces nosotros necesitamos entender varios principios aquí. Mire, número uno, cuando Jesús me pide a mí, es porque Él quiere darme a mí. Cuando Jesús me pide, es porque me quiere dar. Porque recuerda que en el reino de Dios el tema es invertido. La Biblia dice, el que pide recibe. Pero el que recibe, el que recibe la bendición está siendo suplido en una necesidad, pero el que da queda en la posición para recibir. Entonces el que pide recibe, pero el que está dando, a ese se le dará. Es tremendo. Por eso es que es importante dar con alegría, dar con amor. Y sabe usted que la Escritura también habla, el otro principio es que cuando yo le doy de comer a alguien que a mis ojos nunca me va a ayudar a mí, pero esa persona el día de mañana me puede ayudar. Hay un dicho que dice, el mundo da vueltas. Y eso es verdad. A veces nosotros menospreciamos a la gente y a veces la gente que nosotros ayudamos son los que van a ayudar a nosotros. Tengo un testimonio bien fuerte. Hay un caballero, un hombre ya de edad, que cuando él era pequeño no tenía muchos recursos. Entonces tenía necesidad de ropa, tenía necesidad de comida. Y cuando él venía a la casa donde mi papá, donde mi mamá, ellos le abrían el hogar y él entraba, era como uno de la familia y almorzaba, comía y al mismo tiempo le daban ropas y le daban recursos y él se iba. Pero ese niño creció y con el tiempo fue bendecido y tuvo un puesto en La Vega y ahora es un hombre con vehículos, un hombre con casa, un hombre con recursos económicos, pero cada vez que mi madre va o que mi padre iba a ese puesto, a ese lugar, eran honrados por ese hombre. ¿Por qué? Porque cuando él era pequeño tenía la necesidad, le suplieron la necesidad de alimento, de vestido, ahora él es una bendición para quien le ayudó, ¿se entiende? Entonces, no retengamos nuestras manos de ayudar a quien lo necesite cuando lo necesite. Muchas veces hay personas que necesitan de la ayuda y nosotros sentimos en el corazón de dar de comer, de dar ropa, de dar vestido, y a veces apretamos nuestra mano y decimos no, porque yo también necesito, no, porque cómo lo voy a hacer, qué va a decir, pero es necesario dar. Ahora, cuando están de vuelta, lo interesante es que Jesús ya tenía afuera las brasas, estaba el pez encima y tenía el pan. Pero ¿qué dice Jesús? Traigan de los peces que han pescado. Traigan de los peces que han pescado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú eres bendecido, tú tienes que tener el sentido de generosidad. O sea, tú no te puedes quedar con toda la bendición. Tienes que compartirla. Tienes que compartirla. Y sabe usted que es interesante porque ellos trajeron y cuando comenzaron a comer, cuando recién ellos dispusieron a dar, Jesús les dice, vengan ahora y coman. Porque a veces pasamos momentos difíciles, pasamos momentos de adversidad, simplemente porque somos tacaños, porque somos miserables. La Escritura dice, hay quienes retienen mucho y vienen a pobreza, vienen a necesidad. Otras versiones dicen, hay algunos que son miserables, que son tacaños y los viene la miseria. Entonces necesitamos entender que si tenemos un corazón generoso, aún en medio de nuestra necesidad, los recursos se van a soltar. ¿Y quién los va a soltar? El Señor. El Señor va a soltar los recursos. El Señor va a traer la respuesta. Amén. Así que esta palabra en este día tiene que ver con provisión divina. La provisión divina. Y dice al final de esta enseñanza que tomó Jesús el pan y el pescado y se los dio. Tomó el pan y el pescado y se los dio. Y esa fue una señal de una manifestación de que Jesús había resucitado. Yo quiero decirte de parte de Dios que a veces nosotros pasamos momentos difíciles en la economía, en los recursos, a veces hay escasez, pero Jesús va a repartir
del pan y de los peces, traerá sustento divino a tu vida. Cuando tú crees, cuando se despierta la generosidad en el corazón, el Señor se manifiesta. Amén. Y a veces, y no mire que tiene poco, no mire que no tiene nada, porque los discípulos no tenían nada. Y cuando Jesús le pide la primera vez y los discípulos no tenían nada, ellos dijeron, no tenemos. Y Jesús le dice, ya, tiren la red a la derecha, le da una instrucción. Entonces cuando somos sinceros con el Señor, en medio de todo, no queremos aparentar nada, no hay hipocresía en cuanto a mostrar apariencias económicas, y le decimos al Señor, Señor, no tengo nada, el Señor te va a dar estrategias. Te va a dar estrategias para levantar recursos, te abrirá puertas de trabajo y el Señor se va a glorificar en tu vida. Luego que usted tenga, el Señor te va a mostrar que Él ya te tiene preparado el sustento, que ya te tiene preparado el alimento y Él te va a bendecir y Él te va a dar a ti. Aleluya. Pero aún así te va a decir, trae. Trae de lo que tú has recibido, trae. Y cuando tú te dispongas a traer, Él recién te va a dar más ahí todavía. Amén. Porque Él está dispuesto a suplir tus necesidades, pero Él quiere mostrarse como el Dios que te prepara, que te provee, que te prepara lo necesario para tu sustento y que es encargado de la provisión y no se importa el Señor, no se avergüenza de preparar una mesa, de preparar un desayuno para sus hijos, como lo hace aquí la Escritura. Amén. Así que Padre, gracias por esta palabra. Bendecimos a nuestros hermanos, nuestras hermanas que están conectados recibiendo el mensaje en este día. Señor, que si hay necesidad, que si hay escasez, ellos puedan verte como el Dios de la provisión, como Jesús se manifestó aquí en sus discípulos. No tenían nada, pero pescaron, llenaron la red, Señor, y tú después luego le tenías preparado, porque cuando tú estás pidiendo es también que vas a dar. Señor, si tú nos has pedido algo, que podamos entender que te lo tenemos que entregar para que tú nos des de vuelta. Así que en el nombre de Jesús bendecimos a nuestros hermanos para la gloria de tu nombre. Amén, amén, aleluya. Quiero saludar a Margo. Margo, Dios te bendiga. Saludamos también a nuestra hermana Marta Navarro, Dios te bendiga. Querida profesora, bendiciones para usted en este día. Saludamos también a nuestra hermana Susana Ríos, bendiciones, hermana Susana. Oasis Chihuayante, nuestra hermana Susana. Nuestra hermana Erika García, bendiciones, hermana Erika. Ahí a Curicó, Dios le bendiga en este día. Y saludamos también a qué más. Ahí está. Todos los que están ahí conectados, un abrazo grande. Si puede compartir esta palabra, quien esté viviendo un momento de necesidad, sería de mucha bendición para que aumente su fe. Bendiciones, gracia y paz.